Bienvenido, bienvenida una vez más a mi clase. Mi nombre es Yamila Sifo y en el día de hoy vamos a continuar con el análisis de una función. En este caso vamos a analizar los intervalos de crecimiento constante y los puntos máximos y puntos mínimos. Comencemos. Bien, vamos a comenzar con los intervalos de crecimiento y constante. Vamos a notar, ¿no es cierto?, que es fácil darse cuenta en el gráfico cuando una función está creciendo, decreciendo o es constante. Pero además de eso, lo que vamos a aprender es a leer una definición e interpretarla en el lenguaje matemático. Por ejemplo, creciente. Dice, f de x es creciente si y solo si, es decir, esta condición y esta otra se tienen que cumplir al mismo tiempo. x2 es mayor a x1, por supuesto que estos son valores del dominio, ¿no es cierto?, del eje x. Y fíjense lo que me está diciendo, el valor de x2 es mayor al valor de x1. Por ejemplo, tenemos acá esta curva. De esta curva vamos a seleccionar dos puntos cualesquiera. Entonces, este, ¿sí?, es x1 y este es x2. ¿Por qué? Porque me está indicando ya que x2 tiene que ser más grande que x1. Y como sabemos, la recta avanza hacia la derecha. A medida que yo voy recorriendo cada vez más hacia la derecha, los números van creciendo. Bien, entonces la imagen de x2 es mayor a la imagen de x1. Vamos a ver si eso es cierto. El punto es este, ¿cierto? Entonces, puedo ver fácilmente que su imagen es esta. Y la imagen de x2 está por acá. Y como está más hacia arriba, por supuesto, la imagen de x2 es mayor a la imagen de x1. Entonces, para terminar de cerrar la idea, ¿qué quiere decir esto? A medida que yo voy recorriendo la función hacia la derecha, el valor de las imágenes va creciendo, va aumentando, ¿sí? Fíjense cómo fuimos yendo cada vez más hacia la derecha, es decir, aumentando los valores de x, y al mismo tiempo iban aumentando los valores de y. Cuando ocurre eso, ¿sí?, quiere decir que la función está creciendo. De la misma forma, vamos a analizar cuando una función decrece. Ahora que ya analizamos la primera, esta va a ser más fácil, ¿sí? Fíjense lo que dice. f de x es decreciente si y solo si x2 es mayor a x1, acá lo que me está indicando, al igual que antes, ¿verdad?, es que va aumentando los valores hacia la derecha. Entonces, tenemos acá la curva, la función, y el primer punto va a ser x1 y el segundo x2. Por supuesto que de cada uno podemos marcar sus respectivas imágenes. Acá tenemos la imagen de x1 y más abajo tenemos la imagen de x2. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando x2 es mayor a x1, entonces la imagen de x2 es menor a la imagen de x1. Podemos ver que eso fue lo que sucedió en el gráfico, ¿sí? ¿Y qué quiere decir entonces? Que a medida que aumentan los valores de la x, van disminuyendo los valores de y.
esta función está decreciendo. Fíjense que va hacia abajo. A ver si ahora que ya analizamos estos dos, nos sale reescribir la definición de cuando una función es constante. Su representación gráfica es una recta horizontal, ¿sí? Esta función es constante. Entonces, primero vamos a analizarlo en el gráfico como lo hicimos antes. Puedo marcar dos puntos cualesquiera. El primero va a ser x1 y el segundo va a ser x2. ¿Y qué sabemos de x1 y de x2? Sabemos que x2 es más grande que x1. ¿Y cuáles son sus imágenes? Bueno, la imagen de x1, voy a borrar este pedacito de la recta. La imagen de x1 se encuentra acá y la imagen de x2 también. Fíjense, la imagen de x1 es igual a la imagen de x2. Coinciden. Por lo tanto, ¿cómo puedo definir una función constante? Bueno, puedo decir que f es constante si solo si x2 es mayor a x1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con sus imágenes? La imagen de x2 es igual a la imagen de x1. Vamos a ver todas estas definiciones aplicadas a un ejemplo. Bien, acá tenemos un gráfico de una función y vamos a analizar entonces crece, decrece y constante. Recordemos que estos intervalos los vamos a escribir respecto a los valores del dominio, es decir, los de x. Podemos ver que la función comienza creciendo, ¿sí? Entonces, respecto a x, el intervalo, ¿sí? Fíjense, crece, 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 crece hasta este punto. Es decir, que el intervalo de los valores de x que hace que el resultado sea que la función vaya creciendo es desde el menos infinito hasta el menos 2. Desde el menos infinito hasta el menos 2. ¿Hay alguna otra parte de la curva donde la función crezca? Sí. Acá, ¿verdad? ¿Y qué intervalo de x le corresponde? Desde el 1 hasta el 2. Unión desde el 1 hasta el 2. ¿Hay otra parte donde la función crezca? Sí, también. En esta rama podemos ver que la función está creciendo. ¿Qué valores de x le corresponde a este intervalo? Bien, comienza en el 3 y se va hacia el más infinito. ¿Hay algún otro intervalo en donde la función sea creciente? No. Pasemos a analizar lo siguiente. ¿En qué momentos la función decrece? Acá, por ejemplo, ¿no? Este intervalo comienza en el menos 2 y finaliza en el menos 1. Y también tenemos este otro intervalo donde la función decrece desde el 2 hasta el 3. Este intervalo, unión desde el 2 hasta el 3. Y ya no hay otra parte en donde ocurra esto. Así que vamos a pasar a analizar la última parte, que es en el tramo donde la función es constante. Podemos ver claramente que es este de acá y el intervalo es desde el menos 1 hasta el 1.
Finalmente vamos a ver cuáles son los puntos máximos y puntos mínimos de una función. Los puntos máximos son aquellos en donde la función viene creciendo, llega hasta un determinado punto y luego empieza a decrecer. Por eso, para que haya un máximo, la función tiene que crecer y luego decrecer, sí o sí. Ejemplos de estos, ¿sí?, son estas dos curvas en la que tiene, por ejemplo, una forma de montaña o en forma de pico, ¿sí? Fíjense que la función crece, 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 llega hasta un punto y luego a partir de ahí empieza a decrecer. En ambos casos ocurre lo mismo. Y como estamos hablando de un punto, este punto va a tener una coordenada en X y va a tener una coordenada en Y. Y finalmente va a existir un punto mínimo siempre que la función primero decrezca, llega hasta un determinado punto y a partir de ahí empieza a crecer, ¿sí? Por eso, para que haya un mínimo, la función tiene que decrecer y luego crecer, sí o sí. Ejemplos de estos pueden ser ambas curvas que ven en los gráficos, ¿sí?, como forma de U o forma de B corta. ¿Por qué? Porque acá la función decrece, 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 llega hasta un punto y a partir de ahí empieza a crecer. Por lo tanto, este punto se considera un mínimo de la función. Y al igual que antes, como es un punto, va a tener una coordenada en X y va a tener una coordenada en Y. Veámoslo en un ejemplo. Finalmente nos toca analizar los puntos máximos y puntos mínimos. Para ello vamos a utilizar el mismo ejemplo anterior, ¿sí? Y un máximo, ¿qué era? Un punto en donde la función crece, llega a un punto y luego empieza a decrecer. ¿Ocurre eso en esta función? ¿Cuántas veces? Bien, eso ocurre 2 veces. Acá y acá. O sea que vamos a tener 2 puntos máximos. ¿Cuáles son las coordenadas del primer punto máximo? -2, 2. Y la del segundo punto máximo, las coordenadas son 2 y 3. Bien, habíamos dicho que para que haya un punto máximo la función tiene que crecer y luego decrecer, ¿sí? Por eso estos dos son los únicos puntos máximos que hay. Y el punto mínimo era aquel en donde la función decrece, llega a un punto y luego comienza a crecer. ¿Ocurre eso acá? Observemos lo siguiente. La función decrece, 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 llega hasta un punto y luego empieza a ser constante. ¿Eso cumple con la definición de punto mínimo? Y no. Por lo tanto, esto no es un punto mínimo, ¿sí? Y claramente que acá tampoco, porque acá viene de ser constante y luego empieza a crecer. No cumple con ninguna de las definiciones vistas anteriormente. Así que estos dos puntos no son nada. Finalmente puedo ver que hay un punto mínimo acá, porque la función decrece y luego crece. Este punto, ¿qué coordenadas tiene? 3 menos 2. ¿Puede ocurrir en algún caso que una función no tenga punto máximo o que no tenga punto mínimo? Sí, por supuesto. En ese caso, si les llega a ocurrir, lo que tienen que hacer es escribir este símbolo que significa no existe. Y haciendo referencia a lo que vimos anteriormente del conjunto, del intervalo en donde la función crece, decrece o es constante, no siempre va a ocurrir que haya de todos, ¿sí? Puede ser que en algún caso, por ejemplo, no tenga intervalo constante. Y como los intervalos es un conjunto de valores, en ese caso, por ejemplo, si no es
no tiene intervalo constante, el símbolo que se utiliza es el siguiente, que quiere decir conjunto vacío.